Vamos a pasar a la segunda parte de la imagen en la mujer. Vamos a ver los principios de lo que en imagenología consideramos como imagen ginecológica o en relación a útero y anexos no gestantes. Realmente vamos a centrarnos sobre todo en los métodos de imagen y revisaremos las principales patologías del endometrio y del útero. En cuanto a los ovarios, vamos a revisar principalmente los quistes ováricos y al final brevemente vamos a ver algo de infecciones pélvicas. El primer método de imagen casi universal para las patologías ginecológicas es el ultrasonido. Con este vamos a explorar útero y anexos, estos últimos principalmente en relación a los ovarios, ya que las tubas uterinas realmente solo van a ser visualizables cuando éstas tienen alguna patología. Tenemos dos métodos de estudio ecográfico principalmente, una forma no invasiva y una forma invasiva. El ultrasonido suprapúbico se lleva a cabo a través del abdomen inferior en una paciente que previamente consumió líquidos para llenar la vejiga y esta nos va a servir para transmitir mejor las ondas de sonido hacia los planos más profundos. Con un transductor endocavitario que introducimos vía vaginal llevamos a cabo el ultrasonido transvaginal y con este, al contrario, tenemos que solicitar que la vejiga esté vacía. La forma más detallada de ver los órganos pélvicos es mediante el ultrasonido transvaginal. Para realizarlo, insertamos este transductor endocavitario de alta resolución, el cual cubrimos con una cubierta de látex estéril y nos permite ver de esta forma los órganos de la pelvis. Si notan, el transductor está más cerca aquí de los órganos pélvicos que aquí. Tomen en cuenta estas indicaciones de vejiga llena y vejiga vacía, ya que es algo que a veces tardan algunos internos en comprender y se les olvida comenzar a preparar a sus pacientes y tienen que estar dando vueltas, avisando, programando y demás. El ultrasonido pélvico suprapúbico es casi siempre el primer método de elección para valorar los órganos pélvicos. Básicamente, pues vamos a valorar útero y ovarios sobre todo. Vean cómo en todas las imágenes estamos observando aquí una vejiga llena. Las imágenes que les enviamos constan del útero longitudinal, en donde observamos al útero con su cérvix, el cuerpo uterino y el fondo uterino. Podemos llegar a veces a observar algún segmento del canal vaginal. En el útero podemos valorar el miometrio, el cual debe ser homogéneo e hipoecoico, y en el centro vamos a poder observar el endometrio. Usualmente la longitud del útero está en virtud de la paridad y de la edad de la mujer. En promedio, el útero adulto debe de medir de 8 a 9 centímetros de largo y de 4 a 5 centímetros en diámetro anteroposterior. Los úteros de mayor tamaño los observamos en mujeres jóvenes multigestas y los úteros pequeños son característicos de las mujeres en periodo posmenopáusico. En estas mujeres de edad avanzada la longitud puede ir desde 3.5 a 6 centímetros o 6,5 centímetros de largo y de poco más de 1 centímetro a 2 centímetros en diámetro anteroposterior. En la imagen transversa vamos a ver una sección así del útero, en donde podemos observar el útero con su endometrio central y al lado en esta imagen podemos observar los ovarios. Estos son ovarios normales. En un momento les voy a explicar por qué se ven tan diferentes. Podemos valorar también cada ovario. Usualmente tomamos dos imágenes, una en su eje largo y otra en su eje transverso, y pues medimos los diámetros mayores. Estas son las imágenes de los diámetros mayores de cada ovario. El aspecto de los ovarios también va a depender de la edad de la mujer. De forma suprapúbica, como están viendo, los ovarios no los podemos ver a gran detalle. En los reportes, usualmente los radiólogos reportan la posición del útero. Fisiológicamente, el útero se encuentra en anteversión y en anteflexión, pero podemos encontrar otras posiciones como la retroflexión, en donde el cuerpo del útero está flexionado hacia atrás respecto al cérvix. También puede encontrarse en retroversión, en donde el cérvix está inclinado hacia atrás con respecto a la vagina. Usualmente estas son variantes anatómicas que no representan ningún problema para la fertilidad de la paciente, que es la pregunta más común que siempre tienen las pacientes. Con el crecimiento del útero, esta posición se rectifica cuando las pacientes están embarazadas y no pasa nada. En raras, muy extremadamente raras ocasiones, la retroversión puede generar una incarceración uterina en donde el útero no puede entrar a la pelvis falsa, o sea, en vez de crecer de esta forma con el embarazo, se queda de esta forma
Y pues esto le provoca a la paciente retención urinaria y ese es el principal síntoma de incarceración uterina en el embarazo, que sería como que el problema principal de estas posiciones. En el ultrasonido transvaginal vamos a ver también el eje longitudinal y transversal del útero con su endometrio central. Podemos valorar el cérvix de forma óptima y vean cómo inclusive podemos valorar el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, el labio anterior y el labio posterior del cérvix. Vean cómo podemos ver los ovarios con mucha mayor resolución. Estos son unos ovarios normales en una mujer de edad reproductiva, en donde podemos ver todos sus folículos como estas imágenes quísticas, hipo o anecoicas dentro del parénquima ovárico. En las mujeres posterior a la menopausia o en mujeres con insuficiencia ovárica, el volumen ovárico disminuye dramáticamente e inclusive a veces en 3 de cada 10 mujeres ya ni siquiera podemos llegar a visualizar los ovarios una vez pasada la menopausia, inclusive si hacemos un ultrasonido vía transvaginal. Usualmente en los estudios obtenemos el volumen ovárico ya que nos puede hablar indirectamente de la función. El volumen normal en mujeres en edad fértil esperamos que sea usualmente de 5 a 15 cc, aproximadamente 10 cc o menor de 20 cc en caso de que tengan un folículo dominante o algún quiste dentro del espectro normal. Ahorita vamos a ver esto, pero para fines prácticos consideren 10 cc. En los ovarios en mujeres en posmenopausia el volumen promedio es de 6 cc aproximadamente. Pero como les mencioné, el volumen puede disminuir tanto que ya no sean visibles los ovarios. Las indicaciones más comunes para realización de ultrasonido transvaginal son el embarazo en el primer trimestre, ya que como veremos en la siguiente clase, pues son hallazgos muy pequeños los que queremos ver. También es nuestro método de estudio para el diagnóstico de ovarios poliquísticos y en general cualquier estudio de imagen en donde se requiera una mayor resolución de imagen. Hay algunas situaciones que reportamos frecuentemente, pero luego provocan algunas dudas. En las clases de abdomen agudo habíamos mencionado que el líquido libre en fondo de saco recto uterino o de Douglas puede hablarnos de patología que requiere atención quirúrgica inmediata o de hemorragias internas tras trauma, pero puede ser completamente normal encontrar cierta cantidad de líquido en el fondo de saco. Si midiéramos el líquido, este tiene que tener un volumen menor a 10 cc, 10 centímetros cúbicos. Usualmente este se forma sobre todo cuando la mujer está menstruando. Por imagen el líquido libre lo vemos como estas imágenes laminares o triangulares, ya sea en ultrasonido suprapúbico o transvaginal, en donde consideramos que el líquido es normal o fisiológico cuando mide menos de 1/3 de la distancia del borde posterior del útero y cérvix. Por ejemplo, este sería el borde posterior de útero y cérvix, y si mide el bolsillo menos de 1/3 es líquido completamente normal. Aquí definitivamente es menos de 1/3. Todas estas imágenes de ultrasonido corresponden a estudios normales en donde se observa cierta cantidad de líquido que estamos señalando aquí con las flechas. Usualmente no lo reportan, pero cuando se lo reportan a veces puede llegar a crear algo de alarma, así que siempre hay que considerar la clínica de la paciente y tener en cuenta que puede existir este líquido fisiológico normal. Si viéramos en vez de solo este bolsillo de líquido una ocupación con líquido anecoico de esta forma, esto sí nos preocuparía porque no sería fisiológico. A veces también reportamos estas imágenes quísticas anecoicas que observamos en el cérvix en relación a quistes de Nabot. No son más que formaciones quísticas que se formaron por la acumulación de secreciones mucosas proveniente de las glándulas del cérvix. Hay quienes dicen que están en relación con procesos inflamatorios, hay quienes dicen que están en relación con una fisiología normal. En todo caso no son preocupantes, a menos de que tengan un tamaño inmenso en donde se drenan y ya. Cuando se realiza la exploración ecográfica, cuando la mujer tiene colocado algo en el interior de la cavidad vaginal, podemos llegar a observarlo como un objeto hipoecoico con un borde superior ecogénico y que proyecta sombra posterior, como en este caso. Esto lo podemos llegar a ver con tampones, copas menstruales, pesarios para el piso pélvico, etc. Si llegan a ver algo así, recuerden esto antes de acusar a las mujeres de tener cuerpos extraños rectales, como me comentó una radióloga que ocurrió en su hospital. Vean que realmente tampoco causa una gran interferencia con ultrasonidos suprapúbicos. Obviamente, con ultrasonidos transvaginales, pues el estudio no se podría realizar. Con ultrasonido podemos valorar la posición de un dispositivo intrauterino o DIU.
Podemos solicitar radiografía de abdomen o pelvis, pero básicamente nos sirve para ver si está presente o no. Por ejemplo, si lo observamos en la radiografía, sabemos que está presente dentro de la mujer. Y sabríamos que no está en la posición correcta si lo viéramos junto de los riñones, por ejemplo. Pero si lo vemos en la pelvis, realmente no podemos definir con precisión en dónde está colocado aquí en una radiografía. Con el ultrasonido, ya sea en modo B o 3D, podemos definir que la posición sea correcta dentro de la cavidad uterina. Queremos que tenga esta posición central y que en el fondo se observe la barra cruzada. Los DIUs de cobre tienen este aspecto ecogénico o hiperecoico y los DIUs Mirena, que son los que liberan levonorgestrel, tienen este recubrimiento plástico en donde se liberan las hormonas, y en ultrasonido tiene este recubrimiento plástico, este aspecto en donde vemos esta sombra sónica posterior, y también podemos observar aquí la barra cruzada hacia el fondo uterino y la porción inferior a este nivel. O sea, esto es barra superior, cubierta plástica y porción inferior. Aunque vean cómo aquí tiene la misma posición central que el DIU de cobre. En 3D, pues es más fácil ver ambos. Cuando el DIU no está en la posición esperada, decimos que está mal posicionado, migrado o traslocado. Por ejemplo, aquí lo vemos migrado hacia la porción inferior del útero, o inclusive aquí, pues ya está en el cervix, prácticamente ya afuera. Existen casos en donde el DIU puede perforar el miometrio, como en este caso. Vean cómo está el útero aquí y el DIU está perforando aquí hacia la pared posterior del útero. O casos en donde se transloca entre comillas al peritoneo, como vemos aquí, en donde perforó el miometrio y ahora lo encontramos junto al ovario derecho. Este es el ovario y aquí está el DIU. Una variante, por así decirlo, del ultrasonido transvaginal es la sonohisterografía, en donde introducimos solución salina fisiológica en la cavidad uterina mediante un catéter mientras realizamos un ultrasonido transvaginal. Este tipo de estudio es útil cuando queremos valorar el endometrio engrosado, por ejemplo, en el caso de que haya lesiones focales como pólipos o miomas submucosos que estén causando el engrosamiento. O también en el caso de engrosamientos de todo el endometrio, o sea, de forma generalizada. También nos sirve para diagnosticar adhesiones uterinas dentro del útero. La solución que instilamos dentro de la cavidad uterina va a separar las paredes endometriales y nos va a permitir diferenciar este tipo de lesiones de una forma más detallada mientras tenemos el control por ultrasonido. Nuestro estudio lo veríamos de esta forma. Vamos nosotros a empezar a introducir la solución fisiológica dentro de la cavidad y vean cómo se separan estas hojas de endometrio. Realmente el endometrio en este caso es esta delgada línea ecogénica que estamos viendo aquí. Esto anecoico o negro es el líquido que nosotros introducimos. Entonces, al hacer este efecto, pues estas lesiones son más evidentes. Por ejemplo, aquí en este caso, este es el endometrio que está engrosado y esta es la cavidad. No podemos realizar este tipo de estudio cuando el útero está ocupado por un DIU o por un embrión, ni en caso de hemorragias, ya que podremos implantar endometrio fuera del útero, o en caso de infección, ya que el líquido que llega a las tubas uterinas pasa al peritoneo y básicamente podríamos causar una infección devastadora en la pelvis. Mediante rayos X y videofluoroscopía podemos instilar medio de contraste hidrosoluble a través del cérvix para valorar la cavidad uterina y las tubas, salpinges o trompas uterinas. Este estudio lo conocemos como histerosalpingografía. El medio de contraste que nosotros vamos a comenzar a instilar va a llenar la cavidad uterina y de ahí va a pasar hacia las tubas. Finalmente, este contraste va a llegar hasta el peritoneo. Con este estudio, pues podemos identificar que ambas tubas uterinas sean completamente permeables. Las indicaciones más comunes de la histerosalpingografía es el estudio de la infertilidad, ya que a veces con este procedimiento inclusive podemos liberar a las tubas de posibles oclusiones que haya. Nosotros, al introducir el medio de contraste, pues podríamos liberar esa oclusión. También nos sirve para las malformaciones mullerianas o del útero. Tiene el mismo uso en general que la sonohisterografía para valorar masas intrauterinas, pero lo hace de una forma menos precisa. También es útil en caso de incompetencia cervical. Las contraindicaciones pues son prácticamente las mismas que la sonohisterografía.
No queremos plantar en el endometrio focos endometriales en menstruación o hemorragias, ni tampoco diseminar microorganismos. Tampoco podemos realizarla si el útero se encuentra ocupado, ya sea por un saco embrionario o por un DIU. Con la histerosalpingografía vamos a poder valorar las distintas regiones de las tubas uterinas que se dividen en su zona intramural o intersticial, su zona ítmica, su zona ampular y su zona infundibular, en donde en su porción distal se originan las fimbrias. De aquí sale el líquido de contraste hacia el peritoneo. Aquí está un ejemplo de un defecto de llenado negativo que corresponde a un mioma que se proyecta dentro de la cavidad uterina. Esto lo podríamos valorar de mejor manera con una sonohisterografía, ya que aquí no podemos definir con detalle si esto es un mioma o un pólipo, por ejemplo. También los globos de algunas sondas que utilizamos, por ejemplo, balones tipo sonda Foley, si nosotros los inflamos aquí en el orificio cervical interno, van a dar esta especie de defecto de llenado negativo también. En general, siempre con la histerosalpingografía consideren los estudios de infertilidad como una de sus más grandes indicaciones. La tomografía es un estudio con limitada calidad de imagen para la pelvis por la falta de resolución y contraste para los detalles pequeños. Depende mucho si la tomografía tiene contraste IV o no y en qué momento se toma para que nos deje ver una buena anatomía o no. En este corte axial podemos observar de anterior a posterior la vejiga, el útero y este es el recto con materia fecal con contraste, por eso se ve hiperdensa. Estas imágenes están en relación a los ovarios con sus folículos hipodensos en su interior. Y pues aquí vemos un poco de endometrio en este útero. En este corte sagital podemos observar aquí a la vejiga, al útero, al recto, al colon sigmoides. E incluso podemos observar el endometrio como esta lámina hipodensa. Realmente nunca utilizamos la TAC como estudio de primera línea y actualmente su uso se limita para estadificar y seguir casos de cáncer, para procedimientos quirúrgicos o intervencionismo y en caso de infecciones para valorar su extensión. Estas son imágenes muy representativas y muy bonitas, pero generalmente vamos a ver este tipo de imágenes en donde podemos observar de manera muy poco ideal al útero y anexos. Este sería el útero, estos serían los ovarios. Realmente aquí no vemos con mucho detalle estas estructuras, a pesar de que tiene medio de contraste esta tomografía. Actualmente el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para la imagen de la pelvis femenina o masculina también es la resonancia magnética, ya que nos da mejor resolución anatómica entre los diferentes tejidos y mejor contraste en la imagen. Vean en este corte sagital cómo podemos con resonancia magnética incluso definir la zona de unión del endometrio basal con el miometrio. Aquí las fibras del miometrio son más compactas y le dan este aspecto hipointenso en T1 y en T2. Esto corresponde a la zona de unión, que es toda esta banda hipointensa, que debe medir aproximadamente de 2 a 8 milímetros de espesor y debe de verse de esta forma ininterrumpida. Podemos definir con toda claridad al cérvix y ver su separación y límites con la vejiga, con el recto y con la grasa pélvica. Vean cómo aquí los ovarios también tienen una excelente resolución y podemos ver sus folículos hiperintensos con toda claridad en ambos. Realmente en la actualidad utilizamos resonancia magnética de pelvis para todo, desde tumores para valorar el miometrio a detalle, para valorar endometrio, el cérvix, para ver la musculatura del piso pélvico, malformaciones uterinas, etc. Realmente el único contra de la resonancia magnética es que este estudio pues no está tan disponible como un ultrasonido. Por lo tanto, relativamente en ginecología, nuestro primer estudio de elección es ultrasonido porque está más disponible, seguido por la resonancia magnética, aunque si pueden hacer resonancia magnética es mucho mejor, y finalmente pues un ATAC. Vamos a ver los principios ecográficos del endometrio y dos de las patologías principales a este nivel. Sabemos que las hormonas hipofisiarias como la LH y FSH y las hormonas ováricas como estrógeno y progesterona varían acorde al ciclo menstrual, generando cambios en el endometrio. Esto quiere decir que dependiendo el día del ciclo menstrual en el que realicemos un ultrasonido, el endometrio pues va a tener un aspecto muy diferente. El endometrio menstrual corresponde al endometrio basal posterior al esfacelamiento del endometrio proliferativo.
por lo cual solo vamos a ver esta pequeña y delgada capa ecogénica con presencia de líquido y coágulos en la cavidad. Aquí estamos viendo una cavidad con un coágulo que está señalando ahí la punta de flecha. Realmente el endometrio, como les digo, es esta delgada línea ecogénica. Posterior a la expulsión de todos los coágulos va a quedar este endometrio basal, el cual va a ser solo esta línea ecogénica casi al final de la menstruación, el cual decimos que debe de medir menos de 4 milímetros de espesor. En cuanto comienza la fase proliferativa temprana, veríamos, digamos, que esta imagen, pero con un endometrio con un espesor mayor de hasta 7 milímetros. En la fase proliferativa tardía vamos a ver un endometrio más grueso que va a tener esta capa ecogénica, esta capa hipoecoica y otra capa ecogénica. Este puede llegar a tener un espesor de hasta 11 milímetros. Posteriormente, en la fase secretora, cuando el endometrio está casi listo para comenzar a esfacelarse, vamos a observar al endometrio como esta banda más gruesa ecogénica que puede llegar a presentar reforzamiento posterior porque va a tener mucho edema, ya que pues este endometrio secretor tiene muchas glándulas proliferativas. Es aquí cuando llegamos a ver el endometrio más grueso que puede llegar a medir hasta 16 milímetros de espesor. Por todos estos cambios, es mejor medir el endometrio por ultrasonido del día 5 al día 10 posterior a la menstruación, ya que lo veríamos en una fase intermedia entre estas dos. Y pues básicamente lo que no queremos ver es un engrosamiento excesivo ni los cambios propios de la menstruación. Cuando reportamos un ultrasonido, siempre reportamos mínimo el grosor endometrial. A veces les decimos en qué etapa está, pero si no les comentan en qué etapa está este endometrio, ustedes tienen que contextualizar el grosor de pared a pared, dependiendo de la etapa menstrual de la mujer. Hay grosores máximos normales. Mujeres en edad reproductiva, o sea, mujeres jóvenes, en teoría el grosor normal nunca debe superar los 16 milímetros. En mujeres posmenopáusicas, en promedio mide 5 milímetros, pero depende de la mujer, porque a veces se dice que es normal que mida menos de 11 milímetros. Pero en general consideren en promedio 5 milímetros un endometrio posmenopáusico. Además, en mujeres posmenopáusicas que toman terapia de reemplazo hormonal por la misma menopausia, el endometrio nunca debe superar más de 8 milímetros. La causa más común de hemorragia vaginal en mujeres posmenopáusicas es producto de la inminente disminución de los niveles de estrógeno por ausencia de la ovulación. El estrógeno, recuerden que nos ayudaba a proliferar el endometrio y sin estrógeno el endometrio puede adelgazarse de tal manera que lo consideramos atrófico. En general, esta atrofia puede ocurrir también en mujeres jóvenes con niveles bajos de estrógeno, como son mujeres con disfunción o insuficiencia ovárica, desnutrición, anorexia nerviosa, uso prolongado de anticonceptivos, etc. En mis tiempos estaba el dicho de que si una mujer posmenopáusica tenía hemorragia vaginal, lo más probable era que tuviera cáncer endometrial. Esto no es tan real, sino nada más está mal enfocado, ya que en todas las mujeres posmenopáusicas la causa más común de hemorragia vaginal es la atrofia vaginal. De todas estas pacientes que tienen hemorragia vaginal, solo 1 a 4% va a tener cáncer endometrial. Pero eso sí, el principal síntoma de cáncer o hiperplasia de endometrio es hemorragia vaginal. Creo que simplemente es cuestión de ordenar el pensamiento. Decimos entonces que la causa más común de hemorragia vaginal en todas las mujeres posmenopáusicas es la atrofia endometrial, la cual observamos en el ultrasonido como un endometrio muy delgado, vean esta delgada línea, que debe tener menos de 4 milímetros de espesor. Este, digamos que es el aspecto típico de un útero de una mujer posmenopáusica. Vean cómo es un útero pequeño, más o menos con una longitud de 4.55 centímetros aproximadamente, con un endometrio atrófico, y a veces en algunas mujeres en la posmenopausia podemos llegar a ver las arterias o los vasos arqueados de esta forma, calcificados ecogénicos hacia la periferia. Ok, ya vimos el endometrio delgado, ahora vamos a ver el endometrio engrosado de forma normal. Ya vimos que el endometrio secretor normal del ciclo endometrial normal puede tener cierto grado de engrosamiento, pero cuando existe una proliferación anormal, glandular y del estroma, esto lo conocemos como hiperplasia endometrial.
Según la OMS, existe la hiperplasia endometrial atípica y la hiperplasia endometrial no atípica. La más peligrosa es la atípica, ya que cerca del 15 al 28% pueden progresar hacia carcinoma de endometrio en 20 años. El síntoma más común de hiperplasia endometrial es la hemorragia vaginal en mujeres de edad reproductiva y en mujeres posmenopáusicas. El engrosamiento anómalo del endometrio está asociado a estados en donde hay una estimulación endometrial crónica por estrógenos. Esto sucede, por ejemplo, en obesidad, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, en donde hay formación periférica de estrógenos en el panículo adiposo, o también en patologías donde no hay ovulación fisiológica regular, como en el síndrome de ovario poliquístico, o también, pues, si hay un tumor que secrete estrógenos, como puede ser algunos tumores ováricos, pues esto va a poder generar hiperplasia. Como causa tenemos también al modulador de receptores de estrógenos, tamoxifeno, el cual ya habíamos visto en la clase de mama. En la mama modula de forma negativa el estrógeno y por eso nos sirve para los tumores mamarios con receptores de estrógenos, pero en el endometrio y útero es proestrogénico, por eso lo engruesa. También ya habíamos hablado en la clase de mama sobre la terapia de reemplazo hormonal con estrógeno únicamente como factor de riesgo para cambios hiperplásicos endometriales. Hay también algunos síndromes genéticos asociados, como el síndrome de cáncer colorectal no asociado a pólipos, antiguamente conocido como síndrome de Lynch. Si en la atrofia veíamos un endometrio delgado, en la hiperplasia pues vamos a ver un endometrio engrosado. Es muy recomendable solicitar un ultrasonido transvaginal para la exploración. En mujeres jóvenes que no han alcanzado la menopausia, o sea que están en edad reproductiva, el endometrio debe medirse en la fase proliferativa temprana, más o menos de 5 a 10 días después de la menstruación, en donde el endometrio debe ser delgado. Así que si vemos un engrosamiento mayor de 15 a 16 milímetros, pues estaríamos pensando en una hiperplasia. Por ejemplo, pensemos que esta es una mujer de 30 años con hemorragia transvaginal o hemorragia vaginal anormal, pero vean cómo estamos viendo aquí un grosor de 19 milímetros del endometrio. Esto nos hablaría de hiperplasia y hay que tomar una biopsia para definir si es una hiperplasia típica o atípica. O a veces inclusive pues ver si ya hay cáncer presente. Dependiendo del resultado de la biopsia es el tratamiento, el cual pues ya profundizarán en sus clases de ginecología, pero puede ir desde seguimiento ecográfico con hiperplasias no atípicas hasta la histerectomía con algunas hiperplasias atípicas o cáncer, obviamente. En el caso de las mujeres posmenopáusicas con hemorragia vaginal, hay que biopsiar a partir de un grosor de 5 milímetros. Ya dijimos que la causa más común de hemorragia vaginal en mujeres posmenopáusicas es la atrofia endometrial, pero en 1 a 14% de mujeres posmenopáusicas con hemorragia vaginal vamos a ver cáncer de endometrio y observaríamos un engrosamiento o una atipia del endometrio en ellas. En las mujeres posmenopáusicas que no tienen hemorragia vaginal, algunas fuentes consideran anormal cuando el grosor supera los 11 milímetros, pero hay otras fuentes que mencionan que más allá de 5 milímetros es sospechoso aun si no tienen hemorragia vaginal. Esto pues ya dependerá de la institución en la que estén. Este tipo de engrosamiento quístico por estas regiones anecoicas que observamos aquí, es muy frecuente observarlo en mujeres con terapia con tamoxifeno. Es por eso que en estas mujeres que toman tamoxifeno realizamos un ultrasonido de vigilancia. Hay siempre que descartar que el engrosamiento no se ha provocado nada más por la fase proliferativa del ciclo endometrial, coágulos o masas como pólipos o miomas submucosos, así como por patologías del embarazo, como la reacción normal de la decidua en el embarazo ectópico o en casos de aborto incompleto. Generalmente, la clínica de las pacientes nos diferenciaría estas condiciones de una hiperplasia real.